de hoy, en nuestra clase de literatura, política y derecho. En primer lugar, les voy a pedir si alguno ha podido terminar o continuar con el taller de lectura que habíamos recomendado. ¿Alguien lo ha podido ya terminar? ¿Usted se refiere a las dos obras de literatura y derecho? Sí. Bueno, Tomás, vos el otro día hiciste la exposición del primero, ¿no? No, yo no fui, fue otro compañero, profe. A otro Fui compañero. yo, profe. Diego. Diego, sí, perdón, Diego. Bueno, Tomás, ¿quieres hacer algún comentario? ¿Vos lo has hecho? Estuve leyendo los otros dos textos que mandó. A ver si me espero un segundo que abro un poco lo que estoy trabajando, porque la verdad que no terminé de verlo del todo. Bueno, no hay problema. Como vamos a tratar de ordenarnos un poquito allí en el grupo de Facebook. Ustedes seguramente han visto una tonelada de libros que les he subido. Los tengo aquí anotados y vamos a tratar de ordenarnos para no perdernos. Yo he colocado, voy a leer rápidamente, La fiesta del chivo de Vargas Llosa, Adiós muchacho de Sergio Ramírez, Tongolele no sabe bailar, también de Sergio Ramírez, El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, El país bajo mi piel de Gioconda Belli, Los rojos de ultramar de Jordi Soler, Una princesa en Berlín, El doctor Chivago de Pasternak, El otoño del patriarca de García Márquez, Yo el supremo de Roabasto, La hora 25 de Virgil Georgiou, El regreso de la URSS, de André Gide, Los que susurran de Orlando Figes, Literatura y política, Dos visiones de Mario Vargas Llosa, El recurso del método de Alejo Carpentier, El orden del día de Eric Vuillard, Oficio de difuntos de Arturo Uslar Pietri, El archipiélago Gula, dos artículos más sobre derecho y literatura, El derecho a la vida en el alcalde de Zalamea, El poder y sus límites en el Teatro de Calderón, un ensayo de Hannah Arendt sobre verdad y política, Vestidas para un baile en la nieve, Tirando bandera, Soldado de Salamina, Sable y utopía, Ha llegado el águila, El orden del día, Archipiélago Gulag, El tren de Lenin, El hijo del siglo. Indudablemente que me doy cuenta que sin alguna explicación el alumno se siente abrumado de una lista que incluye más de 30 textos. Por eso es que he colocado, lo pueden ver ustedes, un breve comentario de las obras. Hay muchas obras que ustedes pueden conocer y otras que no conocen. Entonces, lo que he hecho es colocarles un breve comentario para facilitar la elección que ustedes van a hacer de esas obras. Básicamente, salvo un par de obras más que se van a subir, son las que vamos a utilizar en el curso de esta materia. Ustedes recuerdan que al comienzo, en la primera clase, lo que les planteamos y está dentro de los objetivos de la materia es establecer esta relación entre el derecho y la literatura
la literatura y la política. Entonces elegimos 3 textos. El primer texto fue el que comentó Diego, entre otros, la clase anterior, donde veíamos esta relación entre derecho y literatura, entendiendo que en los Estados Unidos primero, en otros países después, han comenzado una serie de estudios que relacionan ambos campos, y ustedes pueden ir a través de ese primer trabajo que hicieron, un taller de lectura que han subido o están subiendo, se los recomiendo, a través del correo. Adentrarse en esta relación. Me parece que, en todo caso lo vemos ahora, que el texto puede tener alguna complejidad, pero ayuda a entender el porqué de esta relación que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, también vamos a agregar en el mismo orden que hemos venido haciendo de esta reflexión inicial, 2 artículos más sobre derecho y literatura. Son de otros autores, pero están dentro de esta temática. Por eso es que allí en el grupo de Facebook le hemos colocado una segunda consigna que continúa la primera, en el mismo sentido de hacer un taller de lectura de estos 2 artículos que están vinculados al primer artículo. En síntesis, ustedes van a trabajar en esta primera parte 3 artículos que establecen la relación entre literatura y derecho, qué se puede esperar de esta relación. Esto es en términos teóricos. Luego, nos adentramos conforme el orden del programa, en el cual ustedes ven que la unidad número 1, en la que estamos trabajando, tiene 2 ejes. El primero es reflexiones sobre el poder. Y el segundo, la política latinoamericana en las grandes novelas. Entonces, ustedes de ese listado de material que tienen, que se pueden guiar por eso que he llamado breves consideraciones sobre el material, ¿no? Breves comentarios de las obras, lo he titulado, donde están casi todas, me parece que faltan 3 o 4, de las obras subidas, un breve comentario que les va a permitir a ustedes hacer la correspondiente selección. ¿Selección sobre qué? En esta primera unidad, repito, trabajamos 2 ejes. El primero sobre el poder y el segundo sobre la política sudamericana o latinoamericana. Entonces, de estos textos, ustedes van a elegir un texto a su libre elección que les permita hacer un análisis acerca del fenómeno del poder, ¿no? Y lo mismo van a hacer con otro texto que van a elegir, donde van a ver la política latinoamericana, y ahí en ese ámbito latinoamericano. El primero es general. El segundo tema, la política latinoamericana en las grandes novelas.
Hay varias de esas novelas, Vargas Llosa, Uslar Petri, eh, Roa Bastos, García Márquez, eh, Sergio Ramírez, Gioconda Belli y otros, en el cual ustedes van a poder elegir una de ellas y analizar la política latinoamericana. Es decir, ¿qué se refleja en estas obras acerca de esta temática? Repito, una obra para el primer eje que es el poder, otra obra sobre la política latinoamericana. Ayúdense a través de Google si quieren saber algo más de qué se trata antes de adentrarse en la obra elegida. Que para esta unidad van a ser dos obras. Ustedes se preguntarán por qué he puesto, si vamos a analizar dos, en esta primera unidad, una treintena de obras, para que ustedes puedan elegir. Y además quedan a su disposición hacia el futuro de obras que ustedes, de acuerdo a su interés y a su tiempo, podrán leer. Muchas veces el alumno de Derecho, soy consciente que no es un alumno de letras y que suele estar alejado de la producción literaria, ensayos, novelas, obras de teatro. Entonces, colocando esta lista un poco larga, estoy poniendo a disposición de ustedes un material que ahora, en parte, más adelante, de acuerdo a su gusto, pueden ustedes tener a su disposición. Ese es el sentido de que sea un poco extensa la obra, ¿no? Las obras, perdón. En las unidades que siguen, la unidad número 2, donde está la descripción y denuncia de los regímenes totalitarios, la transición a la democracia, en la 3 la temática de los derechos humanos y en la 4 el rol de los gobernantes y la justicia en la literatura, también vamos a ir haciendo lo mismo. En función de esos ejes van a elegir un texto. Tenemos tiempo para que cada 10 o 15 días ustedes hagan la elección y lectura y podamos hacer el comentario. Vamos a tener también, por lo menos en un par de oportunidades, dos profesores que han aceptado compartir con ustedes un día, será un miércoles o un viernes, esperemos que no haya problemas de conexión como hoy, para compartir con ustedes uno de esos textos. Ya les anticipo que la doctora Graciela Ferrero, que es decana de la Facultad de Letras de nuestra universidad, nos ha aceptado darnos una clase sobre la problemática de la transición a la democracia en España, y va a tomar el libro Soldado de Salamina, que está en el material que ustedes tienen. También nos ha aceptado el profesor Antonio Colomer Guiadel, que es profesor emérito de la Universidad Politécnica de Valencia, hablarnos el próximo mes sobre la figura de El Quijote y su influencia sobre el derecho y la política. Tal vez va a haber algún otro colega que va a estar con nosotros, pero por lo menos estos dos profesores nos van a acompañar. Esta es la idea
de este cursado, por primera vez, de esta materia que estamos haciendo un poco una experiencia parcialmente usada en nuestra asignatura de Derecho Político con la lectura de algunas obras literarias. Esto era para poner en claro y evitarles a ustedes un poco la angustia de ver tantos textos y no saber qué hacer con ellos, ¿no? Por eso les puse en el grupo de WhatsApp también que hoy íbamos a explicar el sentido de este material. Espero que esto haya quedado claro y que se entienda para qué eh, hemos puesto este material y qué es lo que hay que hacer por el momento. Yo voy a cederles la palabra para que ustedes me digan si ha quedado claro, para que me formulen las preguntas que desean. Diego Ignacio eh, ha pedido la palabra y lo escuchamos con atención. Entonces, exactamente lo que tenemos que hacer ahora es el taller de los dos textos que subió sobre Derecho y Literatura, elegir ahora por actividad una obra de las que subió y también el taller sobre seleccionada por nosotros. Y la cantidad de libros que subimos Sí, van a Diego, perdón. las unidades. Perdón. No sé por qué razón son nuestro casi experto informático también. No se te oye bien. No sé si hay que hacer algo. Silencio yo el micrófono para que no haya resonancia. Se puede probar silenciar su micrófono. Mm, eh, entonces, bueno, decía, básicamente, si entendí correctamente, lo que hay que hacer es ahora el taller de los dos textos que quedaban sobre Derecho y Literatura, elegir una obra de literatura que trate sobre el contexto latinoamericano y la cantidad de obras que se han subido es porque van a ser utilizadas después en posteriores unidades. Lo que no termino de entender muy bien es, vamos a trabajar dos ejes ahora que son el poder y el contexto latinoamericano. ¿Hay que elegir una obra de cada una de ellas? ¿O ahora en el unidad 1 con elegir una obra es suficiente? Digo porque yo ya había empezado a leer Tirano Banderas, que veo que abarca las dos cosas, el poder y el contexto latinoamericano. A ver, Diego, sí has entendido bien que en este segundo taller de lectura continuamos y concluimos con estos dos nuevos textos el tema derecho y literatura, o sea, siguiendo la misma línea del primer texto. Hasta acá me parece que queda claro, o te ha quedado claro, y espero que para los demás también, la consigna. ¿Mm? Eso queda claro, ¿no es verdad, Diego? Sí, profe. Bien. La otra cuestión que advierto que no ha quedado claro, trato de aclarar. Dos temas. El poder, por un lado, el poder en general, el poder en cualquier situación, es decir, una reflexión sobre el poder. Eligen una obra en la cual aparezca este tema del poder, ¿no? Una obra. Y en otra obra, ¿no? Lo vamos a focalizar
en la región latinoamericana, o sea, en la cultura, en la región. Es real que en esta segunda reflexión pueda, naturalmente, que va a aparecer el tema del poder, no en general, sino en un ámbito determinado. De alguna manera es cierto, tal vez de allí viene la confusión, que un poco el tema se repite. ¿Por qué? Porque el tema del poder está presente siempre en el derecho, en la política, y se manifiesta de distintas maneras. Vamos a tratar de alguna manera, de aislar la problemática del poder en general. Un texto que puede ser una novela rusa, una novela latinoamericana, un ensayo. Hay 2 o 3 ensayos de Hannah Arendt, 2 de Vargas Llosa, de alguna manera en Sergio Ramírez, Adiós Muchachos, es una obra testimonial sobre su paso por la política, etc. Bueno, y en la otra nos centramos en la política latinoamericana. Tomás me dice, el trabajo sobre poder hay que hacerlo con el formato de taller de lectura. No. En todos los textos que van a elegir, fuera de estos 2 talleres de lectura, vamos a utilizar una forma más libre. Van a hacer un comentario breve, no un resumen de la obra, sino un comentario de la obra a propósito del tema. Es decir, bueno, el poder se manifiesta, lo hacen libremente, con una extensión, le suelo decir siempre, que es más que un mensaje de texto y menos, ¿no?, que el texto propiamente dicho. El texto ya está escrito. Eso es lo que pretendemos en esta doble elección. Repito, el poder por un lado, la política latinoamericana, más que sudamericana, en la otra, ¿no? Hacen un repaso, ven, y eligen lo que les pueda resultar a ustedes que les guste más. Es posible que en el curso de los próximos días yo les coloque algún video o alguna referencia de tipo más cinematográfica sobre esos temas, para que los pueda ayudar o para que ustedes puedan verlo si tienen interés. Eso es apenas una sugerencia. No sé si he sido claro para Diego, que preguntó, y para los demás alumnos. Creo que va a haber que silenciar el micrófono. ¿Cómo, Diego? Me parece que va a ser necesario silenciar el micrófono porque se rebota el sonido. Ahí está. No, preguntaba si, entonces, el taller sobre Derecho y Literatura hay que presentarlo la semana que viene, y este texto libre sobre las obras, ¿qué fecha tendría para la entrega? Vamos a utilizar, Diego, un tiempo razonable, que lo estimo en un par de semanas, un poco para que nos alcance el tiempo, que no sea ni tan cercano que no tengan tiempo, ni tan lejano que se superponga todo. Perdón, Diego entendió, perfecto, apuesto. ¿Hay alguna otra pregunta de los restantes alumnos? Profesor, quiero hacer una consulta. Del Pablo Neruda, algún libro que
de literatura, también de que algo de política o la hija de Salvador Allende, porque yo recién ahora no tenía el link y recién ahora entré a la clase. Perdona, Alicia, no entendí la pregunta. Sí. Sí, también, porque no tengo Facebook, ahora tengo que hacérmelo de nuevo. De los libros, si también habría alguno de Salvador Allende, Alicia, perdón, perdón, Alicia, si de Pablo usted, Neruda, perdón. si usted ingresa al grupo de Facebook, va a encontrar todo el material. Pero Sí, sí te escucho. su pregunta me habilita para algo que quería decir. Si ustedes consideran que hay alguna otra obra literaria o un ensayo que quieran agregar en vez de esta lista, pueden hacerlo. La idea es que ustedes se sientan con libertad, si por razones de que ya lo han leído, les gusta otro autor, me parece que la pregunta de Alicia va en ese sentido, tal vez la obra de Isabel Allende la leyó, le gusta, le parece importante y quiere utilizarla, utilícela. ¿Ese es el sentido de la pregunta, Alicia? Sí, porque no leí los otros autores. Bueno, le repito, Alicia, vea la lista y luego, si usted o cualquier alumno quiere agregar otro autor, puede hacerlo. La idea es que vamos sugiriendo y guiando, no imponiendo. ¿Sí? Esa es la idea. Así que siéntanse con libertad de cambiar e incorporar alguna obra, me dicen cuál es, si no la tienen, la bajamos en formato digital y la subimos para que todos puedan hacer uso de ella. Bien, gracias. Bien, ¿hay alguna otra pregunta que ustedes quieran hacer sobre lo que hemos hecho hasta ahora? Sí, profe, una consulta. Sí, Santiago. La elección, en relación a las temáticas de las próximas bolillas, ¿la elección de la obra literaria va a ser sobre el mismo listado? Santiago, perdón, te he oído bastante mal. Voy a silenciar mi micrófono para que puedas repetir la pregunta. Bueno, profe, si la elección, pero con relación a las temáticas de las próximas bolillas, ¿la elección de las otras obras literarias va a ser sobre ese mismo listado? ¿Va a ser sobre el mismo qué? ¿Sobre ese mismo listado de obras que usted nos dio? Sí, el listado de textos nos va a servir básicamente para todos los temas del programa. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo quiero saber, ¿es individual, ¿cierto? Perdón, Ana, ¿qué me dice? Si es individual todos los trabajos o es en grupo. La idea es que el trabajo sea individual. ¿Alguna otra pregunta? Una más. Sí, Diego. Yo lamentablemente los días que van a estar estos
destacados comentadores que ha invitado usted. Por cuestiones laborales no voy a poder asistir, pero me interesaría saber qué dicen. Le iba a pedir si puede grabar, por favor, la clase para que después la pueda ver en el grupo de Facebook. Sí, Diego, todas las clases están siendo grabadas y todas van a quedar a disposición de ustedes. Casualmente, para cubrir la dificultad que puede ser que por distintas razones alguien no puede estar y que no se pierda la clase, o para aquellos que quieran volver a oír la clase, ¿no? Todas van a ser grabadas. Espero que no tengamos ningún error tecnológico, o si hay errores tecnológicos los podamos superar. María Victoria, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Ya dijo la fecha de entrega? María Victoria, he tratado de ser lo más claro posible. Una fecha de entrega está concluida del primer taller de lectura. Súbanlo a través del correo que tienen ustedes, que es el mismo nombre de la materia, ¿sí? Literatura, política y derecho, @gmail.com. Para el segundo taller de lectura, que es sobre el mismo tema, derecho y literatura, tienen 7 días. Y para las obras, hemos puesto un periodo de 2 semanas. Le iremos recordando las fechas a través del grupo de Facebook y también del grupo de WhatsApp. Yo les pido que más allá de sus tareas, ustedes puedan organizar su tiempo para que puedan leer lo más concienzudamente posible las obras. Yo me doy cuenta de que hay un ejercicio de lectura, ¿no? De lectura que a veces uno no está habituado, y que además ustedes tienen otras materias, trabajos y demás. Entonces, yo les pido que en la medida de lo posible, ¿no? En la medida de lo posible, lo vayan haciendo todos los días de manera tal que no se les junte el material y que ustedes puedan disfrutar de la lectura. Son obras literarias importantes donde no solo es valioso lo que dicen, sino cómo lo dicen. A veces, alguno de ustedes dijo, me parece que fue Diego en su comentario inicial, que a veces están acostumbrados a leer obras que el contenido es bueno, pero la forma como los autores escriben es bastante deficitaria. En este caso son obras literarias bien escritas. Es real que algunas son traducidas y no siempre la traducción mantiene el espíritu original. Pero es bueno leerlo con gusto, ¿no? Yo diría, hagan lo posible por tomarse el tiempo para leer con gusto el material que va a formar parte no solo de un nuevo conocimiento, sino de términos, de palabras, de formas de escribir y de expresarse. María Victoria ha levantado la mano. Sí, la escucho. Me había quedado... ¿Cómo, María? Cuando le hice la pregunta, me quedó la mano levantada.
Bien, María, gracias. Me parece que Alicia había hecho una pregunta. Le escribí en el chat, Eric, porque no se escucha bien. Tengo un libro que habla del poder, que es de Luis Fernando Veríssimo, pero está en portugués. El opositor se llama. No sé si estará la traducción en español para que lo puedan leer todos. No sé. Habla también de política. Es una novela. Debo decir que no conozco el libro, buscaré si hay una traducción en castellano. Puedo leer algo en portugués, pero la idea es que pudiera ser una versión en castellano. Si usted sabe portugués, Alicia, ¿usted sabe portugués? Sí. Bueno, si no conseguimos la traducción, bueno, el comentario, si usted quiere hacerlo, lo hará en castellano y el texto Bueno. en portugués. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, entonces les decía a ustedes que en estas obras voy a tratar de señalar brevemente cómo aparece, por ejemplo, el tema del poder en alguna de estas obras. Lo hago sin un orden predeterminado, porque la búsqueda en realidad la tienen que hacer ustedes. Por ejemplo, el orden del día de Eric Villard, ustedes se van a encontrar con un ámbito, sí, en este caso es el de la Alemania nazi, con empresarios, el mundo económico, digamos, y cómo se relaciona y se acerca con ese fenómeno que está apareciendo, que es el fenómeno del nazismo. Bueno, ¿no? Allí pueden encontrar referencias al poder. También aparece una obra, por ejemplo, que van a poder utilizar para otro tema, ¿no? El hijo del siglo, de Skurati, una novela bastante reciente de un autor italiano. El hijo del siglo se refiere a Benito Mussolini. Cómo el poder que va a generar un líder carismático se presenta, ¿no?, en esta obra, que también lo van a ver actuar, digamos, a ese poder en dos obras de un rumano, que fue premio Nobel de Literatura, Virgil Georgiou. De Virgil Georgiou hemos seleccionado dos obras, La Hora 25 y La Segunda Oportunidad. Transita, como ustedes van a ver en los comentarios, en el escenario de el nazismo, en sus comienzos, y luego el comunismo. Bueno, hay una manera de que puedan encontrar. Hay un libro que no es una novela, es en todo caso
un ensayo de tipo testimonial de un autor francés que fue también premio Nobel, André Gide, que él ideológicamente era comunista, quiso visitar la Unión Soviética y a su regreso de la URSS, ¿no? Así se llama este libro testimonial, Regreso de la URSS, hizo una serie de consideraciones sobre lo que había visto. ¿Mm? Había visto cómo el poder, ¿sí?, se ejercía en ese sistema político. Está también presente, por ejemplo, en un ensayo que hace Vargas Llosa, que lleva el nombre de Sables y Utopías. ¿Sí? Sables y Utopías. Es real que está pensado desde en el ámbito latinoamericano, pero indudablemente que el poder es un fenómeno universal. También en el teatro clásico español, ¿no?, en que hay obras magníficas acerca de los grandes temas, el poder, la justicia y el derecho, hay en realidad es un pequeño ensayo que lleva como título El poder y sus límites en el teatro de Calderón. Ahí van a poder encontrarse también con el fenómeno del poder en una obra clásica. No está el texto, está hecho referencia. Aprovecho para decirles que en el teatro clásico, en las grandes obras literarias, teatrales, por ejemplo, estas que componen el llamado siglo de oro español, encontramos magníficas reflexiones acerca de los grandes temas, muchos de los cuales nos preocupan en esta asignatura. En este caso, ¿no?, el poder, ¿no?, y también el tema del derecho. En el alcalde en Salamea, una obra de López de Vega, que hay un pequeño ensayo, un ensayo sobre el alcalde de Salamea. También aparecen en otras obras. Yo he seleccionado varias obras en las cuales la referencia es un régimen totalitario en el cual el poder se expresa de una manera brutal. ¿Sí? Por eso es que los que susurran, por ejemplo, ustedes después, yo no les voy a decir mucho más, pero desde el título, ¿por qué susurro? ¿Por qué aparece esa expresión susurro en el título de esta obra, en la cual también el poder está presente? O en esas expresiones, comentarios, en otras obras aparecen la cuestión de el poder. Ustedes van a tratar de aislar la temática del poder en alguna de esas obras. Es real que algunas de esas obras van a poder también utilizarlas para
referirse a las características de la política latinoamericana, los caudillos, el autoritarismo, la negación de los derechos humanos, esperanzas frustradas, revoluciones traicionadas, y en la que vamos de la mano de estas obras transitando, ¿sí? Transitando los temas que nos preocupan, que son el objetivo de esta materia. No sé si hasta aquí hemos podido ser claros, si se comprende hacia dónde queremos ir con esta materia. ¿Sí? Me gustaría que ustedes me digan cómo lo ven, qué les puede interesar. ¿Sí? Si hay comentarios, los escucho. Bueno, creo que hace el micrófono. En mi caso yo ya empecé con, en mi caso yo ya empecé con Piano Banderas y bueno, la obra es interesante, pero es muy complejo, así que si alguien está pensando en leer esa obra requiere cierto tiempo. Y me pareció interesante intentar encontrar obras fílmicas que se vinculen con los temas que vamos a ver, ya sean los de poder, contexto latinoamericano, etcétera. No he tenido tiempo de ver todavía alguna película al respecto, pero me acordaba de una que hizo Meryl Streep hace unos cuantos años atrás, que se llamaba La Dama de Hierro, que era sobre Margaret Thatcher y tocaba el tema del poder ahí también. Sí, Diego, recuerdo la obra, ¿sí? Una buena obra y un buen recuerdo para sus compañeros que deseen verla, ¿no? Una excelente obra cinematográfica donde efectivamente aparece una mujer, primer ministro, que ejerció durante casi una década el poder en Gran Bretaña, ¿no? Muy bueno el recuerdo. Yo los incentivo también a que los que hayan visto, leído, oído o demás, puedan irlo comentando clase a clase, porque el profesor puede proponer y sugerir una serie de obras, pero también hay cuestiones que me exceden o que no conozco o que me he olvidado de obras que pueden ser útiles, así que siéntanse con absoluta libertad para proponer, para sugerir. Tengo abierto el chat y voy a ver este libro de Fernando Veríssimo que Alicia nos ha sugerido, ¿no? Que nos ha sugerido. Eh, Así que está muy bien el recuerdo, Diego. ¿Hay algún otro comentario de algo que vieron o les interesaría? Profe, perdón, se me cortó un momento. ¿Dijo algún otro libro que nos interesaría? Preguntó.
Bueno, retomo el tema. La historia oficial y varias películas como El exilio de Gardel me La película Historia Oficial, me dice Alicia, y El exilio de Gardel. Sí, profe. Bueno, perdón. No se le ve ni se escucha. Ahora me ven y me escuchan, ¿no? Hoy estamos un poquito complicados. Sí, doctor, se lo ve y se lo escucha. Bueno, muy bien. Bueno, escucharon la sugerencia de Alicia sobre la historia oficial, ¿no? ¿No? Muy bien. ¿No? Hace mucho que vi El exilio de Gardel. Recuerdo, y me permite un comentario muy libre, no sé si alguno vio la película. Cuando vi esa película y cuando aparece el tema del exilio por ejemplo, en la historia política argentina, realmente da bastante que pensar, ¿no? Da bastante que pensar. El 17 de agosto, hace pocas semanas, recordamos como todos los 17 de agosto es la muerte de San Martín. Y efectivamente, una de las figuras, la figura más grande de la historia política argentina, está vinculada a un largo exilio, un cuarto de siglo, y murió en ese exilio. ¿Por qué la lejanía? ¿Por qué la lejanía siempre está vinculada a muchas figuras políticas? Ocurrió en el caso también de otras figuras, el propio Alberdi, Sarmiento, murieron, muchos murieron en el éxito. O sea, está muy bien el recuerdo que ha hecho Alicia. ¿Alguien quiere agregar algo, algo más, algún recuerdo, comentario de algo que leyeron, que vieron? ¿Mm? Les pregunto, ¿les resulta un poco desconcertante esta materia? No, doctor. Para mí es muy importante. Bueno, gracias, Hilda. Agostina hace con su cabeza, la veo, parece que no la desconcierta, ¿no? Bueno, No, profe, no. bueno, espero que además de no desconcertarlo, les resulte atractivo. Bueno, al final de esto van a poder decirme, ¿no? Pero bueno, a lo mejor después van a poder decir, ay, me equivoqué, elegí esto, pero como estaban en juego 6 créditos, seguí hasta el final. Bueno, esas cosas suelen ocurrir, ¿eh? Pero por lo menos les voy a dejar
más de 30 obras que los van a perseguir durante mucho tiempo. Ese es el objetivo. Además, como nos recordaba Diego, algunas películas, series, etcétera, que nos van a permitir continuar con esta reflexión. Les decía entonces que ese primer eje del poder, ustedes van a poderlo buscar en alguno de los textos y van a poder desarrollar. Segundo eje, al cual brevemente quiero referirme, que lo he titulado en el programa La política latinoamericana en las grandes novelas. Tal vez para alguien que no sea latinoamericano como nosotros, la literatura es una curiosidad, la literatura latinoamericana es una curiosidad que a veces fascina y a veces desconcierta. Pero para nosotros, que estamos inmersos en países que con sus diferencias forman parte de este rico mosaico cultural que es Latinoamérica, donde la colonización europea, sea española y portuguesa, predominantemente, también francesa e inglesa en otros ámbitos territorialmente más reducidos, más la presencia de los pueblos precolombinos y de toda esa población que vino como esclava y forma parte de la cultura, del paisaje, de los dolores y de los sufrimientos de muchos países, población negra, en Brasil, en Colombia, en Centroamérica, etc. Digo, toda esta realidad compleja y fascinante que es Latinoamérica se nos presenta muchísimas veces como difícil de distinguir qué es realidad y qué es ficción. Yo no voy a hacer referencia a ningún acontecimiento político ni reciente ni lejano de nuestra vida político-institucional o el de nuestros países vecinos. Pero todos ustedes saben que muchas veces nos resulta difícil, ¿sí?, distinguir qué es ficción y qué es realidad en nuestra vida política y en la de nuestros vecinos. Se habla de ese realismo mágico, ¿sí?, que la literatura latinoamericana refleja con tanta brillantez, pero también nosotros, como ciudadanos, como estudiantes, como profesionales, etcétera, transitando la vida cotidiana, nos encontramos con escenas que a veces no sabemos si estamos en presencia de una obra de ficción o de una realidad. En muchas veces los estados judiciales, los discursos políticos, los informes que se dan a través de los medios de comunicación sobre
distintos temas. La realidad y la ficción se mezclan y a veces aparecen cosas que son como desopilantes, ¿no? Bueno, tal vez leer los textos literarios, uno de ellos que van a elegir para ver en la literatura latinoamericana cómo se da la política y nos permitirá entender seguramente nuestra realidad política y la de los países vecinos, ¿sí?, que hablan nuestra misma lengua o que hablan una lengua que es distinta pero que podemos entender. En el caso de la lengua portuguesa que hablan los brasileños. Digo, cuán no fácil es distinguir la ficción de la realidad. Ustedes van a leer alguna de estas novelas y van a poder recordar hechos políticos, hechos judiciales, y también cuando ustedes ejerzan la profesión abogacil, se van a encontrar con muchas escenas en las que no van a saber si están viendo o viviendo una realidad o leyendo o escuchando una novela. Realismo mágico, realidad y ficción son una de las características de esta rica realidad, a veces sofocante, es cierto, de la política latinoamericana. Y ustedes van a encontrar una serie de temas recurrentes, ¿no? La figura del caudillo, la figura del líder, el recuerdo reelaborado de hechos históricos, ¿no? Se les va a mostrar cómo en nuestro escenario que cautiva tanto a los extranjeros y que a veces a nosotros no nos cautiva tanto porque vivimos inmersos en una realidad que de pronto se muestra como agobiante. Bueno, cuando ustedes hayan elegido el texto en el que van a transitar por la realidad política latinoamericana, van a poder entender y van a poder comentar con sus propias palabras esto que estamos preanunciando. En algunos casos, autores latinoamericanos han sido o son no solo literatos, novelistas, ensayistas, poetas, sino que también han transitado la política. ¿Sí? Por ejemplo, Vargas Llosa fue candidato a presidente de su país, Perú, y Sergio Ramírez fue vicepresidente de su país, Nicaragua, compartiendo la fórmula presidencial con el todavía hoy y casi sempiterno presidente de Nicaragua, que es Daniel Ortega. Luego se apartó y el país, digamos, vuelve a la literatura, pero, digamos, tiene una mirada opositora al régimen político que de alguna manera él ayudó a formar. Bueno, ese personaje evocado por Vargas Llosa y recreado, dictador Trujillo, ¿sí?, llamado Chilo en Santo Domingo. Y de paso viene a mi memoria un recuerdo que a veces
los alumnos suelen preguntar, ¿no? Hemos leído esta novela sobre, por ejemplo, Nicaragua, o ahí van a encontrarse una obra muy reciente, cuando Bolele no quiere bailar, o no sabe bailar, perdón, que es de Sergio Ramírez. Van a encontrarse con situaciones y descripciones o de clima histórico, como el señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Y a veces la gente me pregunta, ¿por qué hemos leído esto? Y en realidad, eso que leímos, ¿es una historia o es una novela? Utilizo una expresión de Vargas Llosa, La verdad de las mentiras, que es un ensayo literario, donde uno recuerda que el novelista, el escritor, a diferencia del historiador, no está exigido por la veracidad de los hechos, o sea, tiene libertad para recrear una situación, es decir, parte de una realidad, pero muchas veces la realidad que se describe o que se cuenta, como en el caso de un autor argentino que no hace mucho desapareció, Tomás Eloy Martínez, sobre la figura de Perón, sobre la figura de Eva Perón, no son obras históricas, es decir, no es un libro de historia sobre un personaje, sobre una época, sino que es una recreación literaria donde parte de la realidad, pero esa realidad está recreada. Entonces, esto no es historia. Sirve para entender procesos históricos, ¿no? Sirve para entender estilos, sirve para entender procesos, para entender figuras, para entender esa mezcla de aceptación y rechazo, de amores y odios que transitan la vida política de nuestro país y de otros países. Bueno, yo quería hacer estos comentarios, nos estamos aproximando hacia el final de la clase, que pido disculpas porque hoy la tecnología nos ha jugado una mala pasada, o me ha jugado una mala pasada. Alguno pensará que es por mi analfabetismo tecnológico y en parte tiene razón, pero también en los aparatitos estos y esta tecnología son casi como seres vivos que actúan por su cuenta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ha quedado claro lo que queremos plantear? Doctor, está todo claro y no se preocupe porque el tema de la tecnología creo que es para todos, o sea, todos tenemos ese pequeño problema. Así que no se preocupe por la tecnología, pero está muy clara la clase. Gracias. Bueno, gracias Elga por el aliento. Hago un comentario, se ríe Ana Maricel, hago un comentario sobre esta mala jugada de la tecnología. Ustedes saben, como futuros abogados, que estamos inmersos en una novedad, así como la pandemia fue una novedad universal. Los cordobeses estamos mostrándole al mundo una novedad. Somos uno de los pocos países en los que se ha producido un ataque global al sistema informático del Poder Judicial. Creo que no hay muchos casos en el mundo, hay pocas explicaciones todavía, no sabemos cuánto se ha recuperado el sistema, cuánto daño se ha producido. Les aseguro que yo les decía hace un instante que muchas veces uno no sabe la diferencia que hay entre ficción y realidad. Ustedes saben, no es mi gusto comentar
las cuestiones que están en circulación en los medios con respecto a este teléfono reseteado de un agresor que está detenido y sometido a proceso por el intento de homicidio. Pero yo lo relacionaba con una respuesta que me dieron hace algunos días. Tiene que ver con este ataque informático en un expediente penal en el que yo soy defensor. Una de las pruebas es un teléfono que está siendo analizado para ver el contenido que hay, y en una explicación larga y compleja que ni entiendo ni sé los resultados, estamos a foja cero con lo que habría quedado o no de este teléfono. Entonces, pareciera que las noticias que uno oye y lo que después transita, en este caso, en el ejercicio profesional, se mezclan. Y por otra parte, hemos tenido una serie de respuestas que no son exactamente muy comprensibles de los efectos que habría producido este hackeo global al sistema informático judicial de nuestra provincia. De nuevo, realidad y ficción se mezclan. Hace algunos meses estaba viendo una película de ficción, un tema que me apasiona, en el cual se habría producido en 2070, 50, una especie de apagón informático global en el cual habían quedado los países desconectados y dentro de los países, las tribus de Europa se llaman, si alguno quiere ver. Entonces era un mundo en el que no se sabía por qué se había producido, pero un apagón informático global que había retrotraído las cosas a una situación muy anterior. Eso era la ficción. Y de pronto nos despertamos con que, por ejemplo, hubo un apagón informático aparentemente transitorio y el cual se estaría restableciendo en el sistema judicial de Córdoba. ¿Ven? Una vez más, ficción y realidad se juntan. Y así sucesivamente. Bueno, entonces, todo esto que leemos, que vemos y que oímos tal vez nos ayude a prepararnos para una realidad cada vez más compleja y cada vez más no fácil, para no decir. No sé si hay alguna pregunta, si no voy a ir concluyendo la clase de hoy. Les agradezco la paciencia, les agradezco la comprensión. Voy a concluir la clase de hoy y me despido hasta el próximo viernes, y sí les recomiendo que vayan enviando a través del correo los trabajos indicados. Cualquier pregunta la formulan y la vamos a ir respondiendo en la manera de lo posible con gran prontitud. Muchas gracias. Buenos días. No, gracias a usted, doctor. Hasta el viernes. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.